Bueno, aquí estamos entonces. Eh, bien, bueno, no sé qué se acuerdan de lo del otro día. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y si no, seguimos. ¿Todo bien? Nadie se acuerda nada, ¿no? Bueno, Hola Ricky, hola a todos. hola Voy a Benito. romper el hielo a pedido de Tommy. No, yo no estuve presente, pero te escuché el otro día Ajá, y por lo que caché estaban hablando, bueno, de la experiencia de la vida de un yogi que tenía que ver con no, como con no desperdiciar la vida, sino exprimirla, sacar la experiencia. eh, ¿Qué otra cosa más? Tomar la vida como un misterio. Me pareció como esos, como esos tópicos súper interesantes y en algún momento deslizaste a hablar de vínculos, pero en esta segunda oportunidad. está bien, claro. Eh, no sé, acá, vínculos viciados de origen, pone Meli. Bueno. eh, Bueno, la idea entonces es esto, ¿no? Eran tres encuentros eh, y yo lo que quería hacer era primero una especie de introducción para que más o menos tuviéramos todos de acuerdo en cuál es el posicionamiento de alguien que practica yoga frente a la vida, ¿sí? Eh, en ese posicionamiento, digamos, sí decíamos esto de no desperdiciar la vida, de ver la vida como un misterio. eh, yo creo que eso es básico. Digamos, cada vez que nos despertamos a la mañana tenemos que, de alguna manera, tener en claro esto. A partir de ahí surge el resto. Y por qué el tema de hacerlo en tres encuentros? Eh, Normalmente nosotros, o nuestra conciencia, se desarrolla desde muchísimo antes de nacer, venimos desarrollando una conciencia y la vamos a seguir desarrollando quizás después de morir. Por lo tanto, ese, ese pedacito de tiempo, vamos a llamarle, que se da entre el nacimiento y la muerte, digamos, no solamente es en sí mismo un misterio, sino que además, que baje la cámara, bueno, sino que además, no solamente por el misterio en sí, sino que además de qué manera se puede aprovechar mejor. ¿Mm? Tengamos en cuenta de que eh, es, mm, a ver, es un misterio por varios lados. Primero que nada, a nivel orgánico, a nivel material, es realmente un misterio el hecho de la vida tal como la conocemos. El hecho de que algunos átomos de carbono se junten como para hacer algo orgánico y que encima esa, esa coalición, vamos a llamarla así, de moléculas, sea el resultado, no el resultado, sino sea el contenedor de la conciencia, es en sí mismo algo que no podemos explicar. ¿Está bien? Entonces nosotros hablamos de vida, pero vida, hay muchos tipos de vida en el universo, ¿sí? Ahora, la vida consciente, tal como la consideramos nosotros, tal como somos capaces de verla, esa vida consciente o esa conciencia, vamos a llamarla así, está dentro de ese contenedor que llamamos vida. ¿Sí? Entonces, y es una conciencia que viene desde no se sabe dónde ni cuándo comenzó,
y no sabemos hasta dónde o cuándo puede desarrollarse. Lo que sí sabemos, eh, por experiencia propia, es que a lo largo de la experiencia de nuestra vida, digamos, esa conciencia va creciendo. ¿Qué significa que crezca la conciencia? Significa que somos o podemos ser cada vez más mm, eh, autónomos en el sentido de que podemos tomar decisiones por cuenta propia y podemos hacernos cargo de esas decisiones que tomamos, ¿sí? Eh, Porque tenemos con qué responder y que cada decisión de esa y cada hacernos cargo de esa decisión que tomamos tiene en sí mismo un aprendizaje para la conciencia, que quizás sea, digamos, el resultado de ese crecimiento a que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, no solamente es la vida en sí es un misterio, sino la vida actuando como contenedor de la conciencia es un misterio con mayúsculas y que hasta ahora solo se da en el género humano. Entonces, el hecho de que nosotros seamos capaces de poder mm, levantarnos a la mañana, como les digo, y tener no solamente el tiempo de vida, la latencia de la vida en nuestras manos, sino que además tengamos esa posibilidad de conocer y de hacer crecer nuestra conciencia a través de la experiencia de vida, es algo que todos los días deberíamos darnos cuenta mínimamente. ¿Sí? Después vemos qué hacemos con eso. ¿Mm? Pero en principio, darnos cuenta. De manera que la vida humana para el yoga es una experiencia totalmente rara, muy rara. ¿Sí? Eh, y el hecho de la conciencia en sí mismo es una experiencia totalmente inasible por los sentidos, por la razón. ¿Mm? Entonces, digamos que para, para dejar de lado la parte introductoria y dedicarnos un poquito más a lo que quiero dar hoy, digamos, deberíamos tener todos esa, esa sensación o deberíamos reflotarla, esa sensación todos los días y a cada rato, y en cualquier momento, en cualquier lugar, de estar vivos, ¿sí? No solamente por el hecho de estar vivos, no solamente por la sangre que late en nuestras venas, sino porque en esa vida, ¿sí? Está el contenedor de la conciencia, está el contenedor de quiénes somos, de qué somos, está el contenedor de lo que fuimos y está el contenedor de hacia dónde vamos. ¿Mm? Eh, Ahora bien, en esto, digamos, tenemos algunos indicios eh, que en el yoga son, digamos, formas de conocimiento, eh, incluso más completos que una forma de conocimiento científica. El yoga siempre se caracterizó por ese juego de conocer que estamos en un impas de tiempo, que no sabemos hasta cuándo, ¿sí? Pero sí sabemos que en algún momento nacimos, en algún momento vamos a morir, y que ese impas de tiempo, digamos, de alguna manera nuestra conciencia lo tiene que aprovechar para conocer todo lo que sea posible conocer, ¿sí? Tanto de nosotros mismos como del entorno. Entonces, yo no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta de eso, pero esto fue un poco el resumen de lo que vimos la vez pasada. ¿Mm?
Estoy abierto a preguntas, ¿eh? Me paran, si no, y me dicen. O sea, el tiempo es cortito y los conceptos son muy profundos. Entonces, párenme, no tengan problema. ¿Sí? Como la vida misma. El tiempo es corto. Claro, exactamente. La vida es muy corta, sí. Eh, Ricardo, sí, cuando hablas de que hay muchos tipos de vida, ¿te referís a la vida humana y de otros seres o a muchos tipos de llevar adelante la vida, consciente o inconscientemente? no, Ah, a ver. Me refiero a la vida de otros seres, ¿sí? Eh, y la vida humana es una sola y somos individuos totalmente diferentes, que algunos la viven de una manera y otros de otra, de acuerdo a la experiencia que quieran cumplir. Pero la diferencia que hago es entre lo que es la vida humana como contenedor de esa conciencia, y ahora nos vamos a extender un poquito en esto, y, y el resto de los seres vivos, ¿sí? Cuya conciencia es diferente. ¿Mm? Es otro tipo de vida, ¿sí? Es una vida, eh, bueno, ahora vamos a profundizar en esto. ¿Alguna otra pregunta? Ri, yo tengo una pregunta Dímelo. respecto de cómo se plantea la vida, digamos, en una sociedad tan productiva como la nuestra. Digo, me da la sensación de que esa conciencia es casi como inversamente proporcional a la desconexión que llevamos de estar continuamente o produciendo, trabajando, o como es una cuestión muy racional. Y a Ajá. la vez, por otro lado, muy supeditados a eso, imposibilitados de vivir en lugares, no sé, entiendo como que a veces el registro de esa conciencia o de ese placer y alegría por la vida se da cuando uno está más en contacto con la naturaleza o con ciertos vínculos. Entonces, como que siento que la sociedad la vida tracciona para un lado, pero la conciencia necesita lo opuesto, ¿no? O esa es mi sensación. Sí, está bien, está bien. Por ahora, digamos, vamos a tratar de no meternos en la parte social y vincular, sino apreciar la vida como tal, como si estuviéramos solos en el planeta. ¿Está bien? Eh, lo que tenemos que lograr primero que nada es valorar eso. Después lo otro, digamos, para todo lo demás existen medios hábiles, existen formas, ¿sí? Para que eso justamente no impida la vivencia. ¿Está bien? Eh, entonces, mm, volviendo a esto, digamos, de las distintas formas de vida, eh, digamos, para el yoga, digamos, no hay secretos en cuanto a lo que es la vida humana en sí misma. No hay secretos porque, si bien la vida es un misterio, ¿sí? Hay cosas que se conocen, como esto que yo les digo, de que de alguna manera nacimos y de que en algún momento vamos a morir, y que de repente nuestra capacidad de atención, básicamente, tiene que estar eh, tratando de exprimir ese tiempo de vida, sea cual sea. ¿Está bien esto? Vamos a decirlo así por ahora. Con respecto a las otras formas de vida, digamos que nosotros como seres humanos, antes de ser seres humanos, pertenecemos a un reino, al reino animal, ¿sí? Somos mamíferos. Entonces, hay una razón, digamos, de ser de nuestra conducta que tiene que ver con el hecho de pertenecer a la especie animal, ¿sí? Eh, Dentro de esa especie animal seguimos siendo un caso particular. ¿Está bien eso? Entonces, eh, pero no podemos negar, digamos, nuestra condición animal, que, porque es la base de sustentación de la conciencia.
Si no tuviéramos el cuerpo que tenemos, ¿sí? Difícilmente nuestra conciencia estaría en algún lado. ¿Está? Entonces, el hecho de tener en cuenta nuestra parte animal es quizás el primer paso de la conciencia. ¿Sí? Un animal que no tenga conciencia, que no pertenezca a la raza humana, no tiene el mismo tipo de conciencia, no tiene la misma capacidad de darse cuenta de que es un animal. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, tomemos la conciencia y nos vamos a poner como una definición de conciencia que es muy difícil, pero una definición de conciencia quizás sea el famoso darse cuenta. ¿Sí? Ahora, del hecho de darse cuenta, que es la capacidad cognitiva de la conciencia, a el hecho de hacer algo con eso, hay una gran distancia. ¿Está bien? Entonces, yo puedo darme cuenta de que tengo hambre, igual que cualquier animal de la naturaleza, pero puedo ponerme a cocinar, hacer, digamos, que mi hambre, ¿sí?, esté medianamente satisfecho para que eso no me, no sea ¿cómo le puedo decir? No me encadene, ¿sí?, a tener que salir a buscar comida en el momento en que tengo hambre. ¿Sí? Entonces, ese darse cuenta a mí me va a permitir, digamos, satisfacer mi hambre, por ejemplo, de la misma manera que cualquier otro animal, pero satisfacer en el momento que yo quiero satisfacer. Cosa que un animal no lo puede hacer. ¿Está bien? Entonces, en ese juego empezamos a darnos cuenta, hay una etapa de la conciencia que tiene que ver con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, por un lado tengo la conciencia de los instintos animales, pero por otro lado tengo el manejo del tiempo que no la tienen otros animales. ¿Está bien? Bueno, entonces estoy incorporando un sistema temporal a mi conciencia y eso me permite tener mayor libertad de acción. ¿Sí? Entonces, otra de las definiciones de conciencia es que cuanto más conciencia o cuanto más desarrollo de la conciencia, ¿sí?, no solamente tengo mayor conocimiento sobre las cosas, sino que básicamente lo que tengo es libertad de acción. ¿Sí? Cuanto menos conciencia, menos libertad de acción; cuanto más conciencia, más libertad de acción. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el que, el que tiene esa libertad de acción? ¿Quién es el dueño de la conciencia? ¿Quién es el yo, en definitiva? Y eso es el individuo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tiene el ser humano, que no la tienen los animales, ni las plantas, ninguna otra forma de vida, es la conciencia de individuo. ¿Está bien eso? Y esto sí es muy importante porque en ese periodo de vida que va, como decimos, desde el nacimiento hasta la muerte, podemos hacer que entre el conocimiento del tiempo, el conocimiento de las circunstancias y el conocimiento externo y el conocimiento interno de nuestros propios hábitos y de nuestras propias condiciones y condicionamientos a la vez, podemos jugar con eso para desarrollarnos como individuos. ¿Sí? Entonces, de manera que cuanto más desarrollo individual, ¿sí?, de una persona, o cuanto más desarrollo de la conciencia de una persona, ¿sí?, mayor capacidad de individualización y por lo tanto mayor libertad. ¿Está bien? De la otra manera, si cuanto menos
conciencia, cuanto menos individualización, cuanto menos desarrollo, vamos a estar atados más a las circunstancias de la misma manera que los animales. ¿Está bien esto? Entonces, en eso podemos decir cómo se distingue un animal o cualquier otra especie de vida del ser humano. ¿Sí? Ahora bien, para que esto sea, entonces sea posible, la conciencia humana tiene tres facetas, digamos, de desarrollo. ¿Sí? Y esa faceta de desarrollo está en ese juego de ser cada vez más individuo, ¿bien? Y cada vez menos preso de las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener la parte más vital, ¿sí? Donde nuestra energía, ¿sí? Es muy similar a la de cualquier otro ser vivo, ¿sí? Donde nuestra energía es similar a la de las plantas, donde nuestra energía es similar a la de los animales, donde nuestra energía es similar a la de, digamos, cualquier otro ser vivo sobre la Tierra. Solo que la experiencia de vida es individual. ¿Mm? Pero la parte vital, digamos, la parte del desarrollo de la conciencia, de la vitalidad, necesitamos de alguna manera conocerla y, y poder usarla en beneficio de la conciencia para que no sea, como les decía hoy, no sea un impedimento en el desarrollo, sino que sea una base de sustentación para que esa conciencia permanezca viva en ese contenedor que le llamamos cuerpo. ¿Sí? Entonces, eh, esta faceta, digamos, la primera faceta, digamos, de- a tener en cuenta, digamos, es esa parte de la conciencia, es esa parte del vital. ¿Sí? ¿Qué significa el vital? Significa esa suma y resta de la energía que entra y sale de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Significa el prana que hay en nuestro cuerpo. Significa la sensación de fuerza, ¿sí? Para poder llevar adelante ese proceso de individualización o no que tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros no podemos manejar la parte vital, ¿sí? Eh, seguramente en nuestra juventud vamos a gastar demasiada energía, ¿sí? Y en nuestra vejez no nos va a alcanzar la energía para mantener la individualidad, ¿sí? Entonces, una de las cosas a tener en cuenta es, para cualquier persona que hace yoga, es básicamente esa, ese pranayama, vamos a decir, ese control de la energía, digamos, entre lo que entra y lo que sale. ¿Está bien? No solamente para mantener la vida, sino porque el hecho de mantener la vida con un nivel alto energético es eh, lo que nos va a permitir usar la conciencia de manera estable durante toda nuestra vida. ¿Sí? De otra manera, a medida que la vitalidad decrece por la cuestión de la edad, de la edad, digamos, esa conciencia también va a decrecer. Y lo que vamos a terminar haciendo un círculo, que es un círculo kármico normal, donde se gasta toda la energía sin dirección en la juventud, y cuando somos capaces de poner dirección, no tenemos energía. ¿Está bien? Entonces, digamos, esa conciencia, digamos, de lo pránico, es quizás la primera parte del crecimiento, o quizás la primera parte del conocimiento que nos da el yoga.
¿sí? Eh, de manera que eh, hay formas de atender a los procesos vitales, ¿sí? Sin necesidad de gastarnos. ¿Está bien? Y una de las formas, eh, quizás la mejor, digamos, que hasta ahora se ha descubierto, es básicamente el control del prana. ¿Está? Ya les digo, en esa cuenta entre lo que gastamos y lo que obtenemos a cambio. En esa forma de vitalidad, cada energía, cada pedazo de energía que nosotros ponemos en juego, ¿sí? Nos tiene que dar como resultado conocimiento y placer, ¿sí? Entonces, básicamente, en la parte del vital, digamos, aquellas cosas que no nos dan placer y que no nos dan conocimiento, no significan nada, nada. Sí, simplemente es un gasto de energía. Entonces, el poder decidir dónde pongo la ficha, dónde pongo la energía, qué voy a obtener a cambio de esto, es tan básico como cualquier otra forma de conciencia superior. ¿Está bien esto? Entonces, cuando nosotros decimos que el yoga se ocupa del cuerpo, perfecto, de esta manera, pero también se gasta mucha energía, la mente gasta enorme cantidad de energía en sin razones. ¿Sí? La mente gasta enorme, mucha más energía que el cuerpo, muchísimo más, ¿eh? Digamos, en cosas que no nos dan satisfacción, que no nos dan placer y que no nos dan conocimiento. ¿Sí? Digamos, si cualquiera de nosotros hace una mini retrospección de un solo día de vida, se van a dar cuenta de la cantidad de energía que gastan al pedo, ¿está? Sin que eso le redunde en ningún beneficio, ¿sí? Entonces, a esas cosas, digamos, donde esas cosas en las cuales gastamos energía al pedo, ¿sí? Eso tiene que, digamos, es un conjunto, se llaman agregados de la conciencia, pero no importa eso, es un conjunto, digamos, de formas erradas, que están en nuestra mente. ¿Está bien? Formas erradas. No importa de dónde vienen. Como la conciencia individual que hablamos hoy. No sabemos de dónde viene, ¿sí? Sí sabemos hacia dónde va. Y estoy seguro que todo el mundo sabe cuando esa energía no está de alguna manera yendo para el lado que tiene que ir. ¿Sí? Porque si no lo saben, solamente con que se tomen un minuto lo van a sentir. ¿Sí? Van a ver la cantidad de pelotudeces que piensan, van a ver la cantidad de cuentas que sacan, van a ver la cantidad de proyecciones, bueno, que lo único que hace es atarlos, ¿sí? Y provocar que la vida sea un disgusto en lugar de darle placer. ¿Sí? Entonces, esas cosas en la conciencia que aparecen como normales, no son normales, son conductas enfermas. ¿Está bien? Que sean, digamos, generalizadas, que sean parte de las costumbres, que sean, bueno, está todo bien, pero no son normales. ¿Sí? Es energía que se gasta y se desperdicia. Es vida que se gasta y se desperdicia. Ahora bien, entonces, el poder
observar esto desde una perspectiva yógica, significa que no solamente que lo estoy observando, sino que además le estoy tratando de buscar la vuelta para que esto no siga. ¿Sí? Sabiendo que las cosas, estas cosas que son los agregados, las conductas erradas y cosas, tienen una forma circular que se retroalimentan en sí mismos. ¿Sí? Entonces, esas cosas les llamamos karma. ¿Sí? Y hay parte de ese karma que viene históricamente en la conciencia, digamos, es como grabada, digamos, pero hay un montón de que las hacemos todos los días. Las recreamos todos los días o las inventamos todos los días. ¿Está bien? Y cada cosa que nosotros recreamos o que inventamos es un lazo más de falta de libertad hacia el futuro, hacia el poder al aprovechamiento de la vida. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es de que no solamente que la vida en sí es algo raro, sino que además, digamos, la naturaleza, ¿sí? No nos da la vida. La vida hay que ganársela. ¿Está bien? Una de las cosas, digamos, quizás que más impactan en la conciencia en el presente sea el hecho de que, de darse cuenta de que por ser seres humanos y por tener esa conciencia individual, somos disruptivos. ¿Está bien? Entonces, asumirse como disruptivos significa saber que para el sistema que se llama vida, vamos a ponerle en general, ¿sí? Somos una amenaza, ¿sí? Entonces, no podemos dejar que el sistema, le hablo del sistema vital, ¿sí? Que en algún momento nos dio cobijo, no podemos dejar que nos espere lo que sea necesario, porque lo que hace ese sistema es básicamente estar con las fauces abiertas para aprovechar de nosotros, no la conciencia. La conciencia es disruptiva, para aprovechar simplemente lo que quede del cuerpo, lo que quede de los huesos, lo que quede del orgánico. Al sistema, a la vida, como ustedes llaman, la naturaleza, como ustedes llaman, no le interesa la conciencia. ¿Sí? Son sistemas que se retroalimentan en sí mismos, de la cual nosotros formamos parte, pero nosotros somos disruptivos. Digamos, somos una especie de parásito para la Tierra. ¿Entienden? Entonces, cuando nuestra vitalidad decaiga, ¿sí? Naturalmente la Tierra nos va a comer. ¿Está? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Parte de la toma de conciencia es sabernos diferentes. ¿Está? Ahora, no podemos sabernos diferentes y actuar como si no lo fuéramos, que es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. ¿Entienden eso? Porque la Tierra, o como quieren llamar la naturaleza, como quieren llamar, ya se dio cuenta de quiénes somos. ¿Está bien esto? Entonces, si nos comportamos de manera igual a una planta, de manera igual a un animal, ¿sí? Simplemente nuestra va a esperar, la naturaleza va a esperar
el momento en que nuestra vitalidad decaiga, ¿sí? Para fagocitar, no para formar parte de su entramado, lo cual es totalmente lógico. Entonces, cada ser humano, cada uno de nosotros, no solamente somos diferentes como especie, sino que además somos diferentes entre nosotros. Entiendan esto. Fíjense cuán disruptivos somos. ¿Sí? Entonces, entre nosotros, entre lo que se llama humanidad, también hay una especie de acicate, una especie de látigo en la conciencia que nos dice, sí, vos sos un ser humano, pero sos distinto a otro ser humano. ¿Entienden eso? Fíjense lo disruptivo que somos, que ni siquiera podemos movernos en manada. ¿Sí? Entonces, para de alguna manera proteger eso, digamos, la inteligencia humana, ¿sí? Desarrolló los vínculos. ¿Está bien? Entonces, hay una gran diferencia entre un vínculo humano y un vínculo de manada. ¿Está bien? ¿Cuál es la gran diferencia entre un vínculo humano y un vínculo de manada? El amor. ¿Está bien? Es lo único que va a diferenciar un vínculo de otro. El amor. Todo el resto son simplemente vínculos kármicos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que son vínculos iguales a lo que puede tener, vínculos de manada, iguales a lo que puede tener cualquier especie gregaria en el planeta. ¿Sí? Esa especie gregaria en el planeta, cuando alguien se sale o pretende salirse de, de su movimiento sistémico, ¿está? Se lo comen. ¿Entienden? En el caso humano no. En el caso humano tenemos la posibilidad que nos da la conciencia a través del amor de hacer que los vínculos, ¿sí?, sean capaces de desarrollar amor. ¿Qué quiere decir un vínculo capaz de desarrollar amor? Un vínculo donde un individuo se ocupa y se preocupa por el desarrollo de la conciencia del otro individuo. Ahora, ¿cuántas veces hacemos esto? ¿Entienden? Entonces, todo lo otro, cualquier otro tipo de vinculación, es simplemente lo mismo que pasaba en la esfera del vital. Es simplemente una pérdida de posibilidades, es simplemente un acostumbramiento, es simplemente un juego de roles, ¿sí? Donde siempre dos personas, ¿sí?, son menos que una. Fíjense el desperdicio, el gran desperdicio humano. Y eso pasa en cualquier tipo de grupo, no solamente en los vínculos familiares o de pareja, en los vínculos empresarios pasa lo mismo. Vos juntás 5 personas y con suerte actúan como 3. ¿Entienden eso? Bueno, ¿por qué se da esto? Porque esa necesidad de, de acomodarse a la circunstancia para pasarla bien, ¿está?, en lugar de mantener siempre la cabeza alta y la lucha por ser un mejor individuo. El de acomodarse a los roles. O sea, en definitiva, ¿qué es vagancia? Es no hacernos cargo de lo que somos como individuos. ¿Está bien esto? Entonces, está muy bien, digamos, ante un caso, ante un caso extremo, digamos, donde está en juego la especie de alguna manera,
o la raza humana, lo que quieran, que actuemos en manada, por eso ya lo tenemos aprendido. Los animales actúan en manada para defenderse ante una agresión, pero el ser humano no está para hacer manada, de nada. El ser humano es tan disruptivo, como les decía, que no solamente es distinto a todo lo que hay en la naturaleza, sino que además es distinto a su semejante. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá surgen los grandes problemas, de la misma manera en que la conciencia individual tiene esos agregados y esas formas que no se sabe de dónde vinieron, pero que sí rompen mucho las pelotas, digamos, en este caso pasa lo mismo con los vínculos. Hay formas estereotipadas, hay formas, digamos, que son más fuertes que el fondo, hay modelos que no se sabe quién los impuso, ¿sí? Pero que nos impiden realmente desarrollarnos como individuos. Entonces, si podríamos tener esto en claro todos los días, y no necesitaremos psicólogos, no necesitaremos un montón de cosas, porque la cantidad de energía mental que gastamos en esto, cuando sabemos que algo es simple, si hay amor está bien, y si no hay amor no existe. O sea, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Entonces, si digamos, la cantidad de energía que gastamos en ponerle parche a las cosas, en querer que las cosas sean de otra manera, en querer que el otro sea de otra manera, es incalculable, incalculable, cuando la cosa es mucho más simple. ¿Tá? Soy un individuo en desarrollo. ¿Está? Encontré un lugar que me permite desarrollarme, me hago ancho y me desarrollo. Encontré un lugar que no me permite desarrollarme, busco otro lugar. Así es de simple. Ahora bien, después, las cosas, como decíamos, una cosa es entenderla y otra cosa es hacerla. Hay una gran distancia en eso. Y en ese hacer, digamos, es donde tengo que sacar la chapa del yogi. El yogi, en definitiva, es un héroe, digamos, es un héroe de la conciencia, es alguien que simplemente trata de desarrollarse y solo su desarrollo hace que otros se desarrollen. Ahora, cuando nuestro ego está en alza, cuando nuestros apegos son más fuertes que la conciencia, cuando un montón de las conductas, los hábitos y lo que quieran llamarle, pónganle el nombre que quieran, se puede llamar María, Juana, el nombre que quieran, ¿está? Pero cuando las cosas, digamos, son más fuertes que la, la percepción de la vitalidad, digamos, ahí no hay yoga que valga. ¿Está bien? Entonces, cuando hoy me preguntaba Berito al principio, digamos, la sociedad es producto nuestro. No, está todo bien con la sociedad. ¿Sí? Tenemos que saber que vivimos en una pecera junto con otros, ¿está bien? Y que si el agua está contaminada, vamos todos a tomar agua contaminada, porque estamos todos tomando como los pescaditos mismo agua de la pecera contaminada. Entonces, o nos ocupamos de limpiar la pecera, ¿sí? O nos hacemos fuerte contra la contaminación. Porque también está esa. Tenemos tanta capacidad, ¿sí? Que eso es parte del vital, es parte de la primera esfera, la conciencia. Que no solamente podemos elegir qué comer y qué no comer, sino que además tenemos la capacidad de adaptación, ¿sí?
del cuerpo. La capacidad de adaptación que nos viene heredada de la parte animal. ¿Sí? Entonces, traslademos eso también a los vínculos. ¿Sí? Esa capacidad de adaptación que no sea un adormecimiento de la conciencia. ¿Está bien? Rick, ¿te puedo hacer otra pregunta chiquita? Sí, pero, ¿El claro. primer darse cuenta es de la conciencia o del ego? No, siempre de la conciencia. El ego lo que hace es, el ego, digamos, es como el remedio de la conciencia, ¿no? Cuando la conciencia no es suficiente, digamos, actuamos con el ego, ¿sí? Entonces, ahora, el verdadero darse cuenta es de la conciencia. Haga lo que haga el ego, digamos, el aprendizaje es de la conciencia, ¿sí? Ahora, el ego hace muchas veces cagadas y la conciencia aprende por sufrimiento. ¿Está bien? Así que bueno, entonces, digamos que el primer aprendizaje de la conciencia es aprender a vivir en un sistema que se llama planeta. ¿Está bien? Donde, sabiendo que somos distintos, tenemos que, la conciencia lo primero que debe aprender es que el planeta es mucho más grande y más fuerte que cualquiera de nosotros. Entonces, la conducta del yogi en la parte vital está más basada, digamos, en entender que la Tierra la Tierra, sí, como sistema, es muchísimo más fuerte y más poderosa, y tratar de vivir de la mejor manera sin molestarla, sin molestarla. ¿Está? Porque sabemos que si la molestamos mucho, simplemente con un mordisco, nuestra vida se termina. Se termina, o sea, es nada. ¿Sí? Fíjense que podemos hablar de la vitalidad humana y qué sé yo, solo falta una bala para que todo se termine. Fíjense lo frágil. Entonces, no nos hagamos los cocoritos. ¿Está bien? Es un segundo y se termina. Entonces, y después, una vez que eso se termina todo. ¿Está bien? No podemos hablar de vínculo, no podemos hablar de amor, no podemos hablar de nada. ¿Sí? Entonces, integramos un sistema, digamos, donde de alguna manera nos regalan cada día que vivimos. Aprovechémoslo, no molestemos a los grandes. ¿Está? Sabiendo ya que somos disruptivos por naturaleza. Entonces, una vez que aprendemos eso, a convivir en un sistema, ¿sí? Recién ahí nos vamos a ocupar de las pelotudeces propias humanas, como la parte vincular. ¿Está? ¿Por qué? Porque nuestra forma de crecimiento de la conciencia requiere del amor, requiere de la experiencia amorosa. Si no, la vida por sí misma es vegetar, es muy aburrido. El ser humano no se lo aguanta. ¿Ah? Requiere del amor. Y el amor, digamos, llevado al desarrollo que podría tener un ser humano, que podría, digo, digamos, no sé hasta dónde, pero que podría tener un ser humano, es una experiencia espiritual. ¿Está bien? O sea, no hay una experiencia espiritual sin una experiencia amorosa. No hay, no existe. Cuando hablamos de experiencia espiritual, no son ni platos voladores, ni dioses, ni de aquí, ni que andan dando vueltas, ni nada
es simplemente una experiencia amorosa. Sublime, claro. ¿Está? Entonces, esa experiencia todos la queremos vivir. Así que en la segunda parte de la conciencia es básicamente el desarrollo del amor. Y como no se puede hacer un desarrollo de amor solo, necesitamos del otro. Esa es la trampa. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, justamente necesitar del otro para hacer un desarrollo del amor, ¿sí? Tenemos que ocuparnos de los vínculos. Y en lugar de hacer eso, vivimos apretados por los vínculos. Somos medio estúpidos. Se nos pasa el tiempo pensando en cómo deberían ser los vínculos cuando tenemos la posibilidad del amor al alcance de la mano. ¿Está bien? Bueno, y por último, después de la experiencia amorosa, el último gran hito de la conciencia es la libertad. Ya entramos en otro plano. Es así que ese lo dejamos para el próximo seminario. Tienen 5 minutos si quieren hacer alguna pregunta. Alguien que no sea Vero, por favor. Vero también puede ser. Yo soy una enviada de Tommy, quiero aclarar. Sí, vamos todavía, muy bien. Ri, Vero. ¿Cómo andás? Eh, yo siento como, bueno, mucho que procesar en cuanto a la perspectiva en escala que nos estás dando. Y me pregunto, eh, como en relación a la vida y como contenedora de la conciencia, como, como si fuéramos burbujas, ¿no? Como que se inflan y se explotan. Em, si no hay un desarrollo evolutivo de la conciencia en realidad y que la conciencia está a la par de la vida, ¿no? En todos los seres. Te lo pregunto porque capaz que no entendí de la forma en la que lo expresabas para poder empezar a pensarlo desde uno, ¿no? Como cuál es la lógica de la conciencia en relación a la vida. La, 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 la vida, digamos, es el contenedor de la conciencia. La diferencia que hay entre la conciencia humana y el resto de las conciencias, ¿sí? Es básicamente el desarrollo de la individualidad. ¿Sí? Por supuesto que hay otras formas de conciencia. ¿Sí? Los animales tienen una forma de conciencia animal, las plantas tienen una forma de conciencia animal, las piedras tienen una forma de conciencia mineral. ¿Sí? El universo entero es una forma de conciencia. ¿Sí? Ahora, la conciencia humana es única. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Flor, ¿querés preguntar algo más? Sí, vos. ¿No? Bueno. Ahora, lo que está bueno, ya que no se preguntan a ustedes, lo voy a hacer preguntarse yo, es tratar de ver cuál es el punto máximo hoy, ahora, ¿sí? De su conciencia. Hasta dónde son capaces de admitir la conciencia vital, la conciencia amorosa, no lo que hacen,
¿Hasta dónde pueden sentir? ¿Hasta dónde pueden sentir la vitalidad? ¿Sí? ¿Hasta dónde pueden vivir, ¿sí?, sin necesidad de hacer disturbios en el planeta? ¿Hasta dónde pueden vivir sin necesidad de hacer disturbios vinculares? ¿Hasta dónde pueden ser ustedes sin necesidad de pelear? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y hasta dónde pueden ser libres? ¿Qué significa ser libres? ¿Qué significa una acción libre de karma? ¿Sí? En definitiva, ¿hasta dónde se hacen los boludos? Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, Ri, como siempre. De nada.